Estamos con Pau Tejeda y con Ángel Ramírez. Y hoy, Hola. hoy vamos a tocar nuestro cuarto tema, que el tema es sobre el merecimiento. Es un tema muy profundo porque, bueno, en lo personal, yo he tenido muchos asuntos con el merecimiento. Yo empecé a leer una autora que se llama Louise Hay hace como, que serán unos 20 años, que la recomiendo mucho. Y ella dice que todo lo que tú tienes depende del merecimiento que tú sientas. Entonces, pues empecé a investigar al respecto durante todo este tiempo y parece que todo lo que tú sientes que mereces está relacionado con el valor que tú sientes acerca de ti mismo. Y pues me llevó mucho tiempo estar trabajando este tema y yo creo que es un tema que uno tiene que seguir trabajando constantemente. No sé ustedes qué piensan. Ya, yo creo que es un tema que viene muy pegado con el amor propio, porque muchas veces pensamos que no tenemos amor propio y no pensamos que no merecemos muchas cosas. Mucha gente puede llegar a pisotearnos un poco. Cuando estamos como un poco débiles en ese tema, admitimos y aceptamos muchas cosas que realmente ni siquiera nos gustan. Y sí, creo que es un tema muy importante y necesitamos como irlo descubriendo para empezar a valorarnos desde nuestro interior y empezar a aceptar cosas que realmente sean favorables para nosotros. Muchas veces, por querer estar dentro de un grupo, dentro de un trabajo, eh, caer bien, aceptamos cosas que pues simplemente nos hacen sentir muy mal internamente, y si no nos damos cuenta de eso, creo que vamos así por la vida. Y no está padre porque siempre puedes estar como en esa parte como de triste sin saber que estás triste, o puedes caer, no sé, ya en algo muy extremo como en depresiones, o admites relaciones de amigos, de novios, que igual tú piensas que eso es parte, o sea, que tú eres, que son para ti, pero realmente no. Y yo creo que todas las personas en el mundo tenemos como derecho divino el tener el, el, merecimiento y la abundancia y todo lo maravilloso del universo que nos da, pero tenemos que descubrirnos como para realmente estar muy fuerte internamente y aceptar todas las cosas padres y decir, ¿sabes qué? Esto sí no, gracias, pero esto no me lo merezco. Eso es lo que yo creo del tema. Voy a hacer nada más, ¿sabes? Una ampliación un poquito con respecto a lo que estaba comentando, que me gustó mucho lo que dijiste, pero fíjate que todo es como un espejo, entonces te vas dando cuenta que vas avanzando en el merecimiento conforme vas viendo las cosas afuera que están a tu alrededor, o sea, las personas con las que te relacionas, las cosas que tienes, los negocios que haces, los trabajos que tienes, y ahí te vas dando como una idea de cómo vas avanzando en el tema del merecimiento, qué tanto te estás autovalorando. ¿Tú qué piensas, Ángel? Gracias. Pues ahora sí que como portavoz de los adolescentes, todavía estoy chiquito. No, no es cierto. Como portavoz ahora sí que de adolescentes o desde el punto de vista de, a lo mejor si lo segmentamos desde los millennials, ah, es un tema que se escucha demasiado y en las redes se lee mucho, pero realmente creo y considero, y a lo mejor estoy hablando por mí, pero sé también que estoy hablando por Una muchos, generación. sí, por toda una generación exactamente, es que aprendemos lo poco que leemos y muchas veces no nos ponemos a profundizar o incluso más allá de profundizar no nos ponemos a practicar y concientizar el hecho de que este, pues este tema con este nombre tan corto es tan importante. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía Perla, desde que somos niños vemos y aprendemos, somos esponjas, entonces a final de cuentas registramos en nuestro cerebro lo que vivimos y se nos hace normal. Entonces,
pues difícilmente cambia eso. Como también bien lo comentaba Perla, pues en las relaciones, en nuestros padres, en las personas que nos rodean y no decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto que me está sucediendo y si lo acepto o no lo acepto? No quiero caer también como en el cliché de las parejas porque pues sí, creo que hoy en día Ese todo tema ni parte hablar. de ahí. Ajá, exactamente, todo o mucho tema parte de ahí, Sí. pero haciéndolo general, ¿no? Se puede prestar en muchas situaciones, con muchas personas. Sin embargo, pues sabemos que es algo que debemos de hacer consciente primero nosotros mismos, más allá de prestar, obviamente pues es una herramienta para aplicarla y exteriorizarla, pero primero pues sí, empezar a ir desde adentro, qué sucedió, qué nos pasó, qué está pasando ahorita y una vez que lo tengamos consciente, pues como todo, trabajarlo y ahora sí, ponerlo en práctica. Entonces, digo, creo que es un tema, gracias por la invitación, es un tema muy importante y muy interesante porque, pues, incluso es algo que deberían de enseñarlo en las escuelas. Bueno, estoy hablando ya en un, pues ahora sí que no, un esquema muchísimo muy grande. Difícilmente lo veo que se enseñe pronto en los colegios, en las escuelas, a nivel básico, pero sería muy importante sería extremadamente importante para pues que incluso haya mucha mejor convivencia entre las personas. Me parece súper básico lo que dices. Yo creo que todo esto debe venir desde la niñez, desde que estás aprendiendo los fundamentos básicos de la vida, pues. Y es el hecho de que nadie te diga nada, también se presta a que van creciendo en las escuelas y compartiendo y con compañeros que luego hacen bullying y que no saben, que todo este tema está relacionado con todo, ¿sabes? El hecho de que no saben su valía y creen que su valía depende de lastimar a otros, ¿no? Y desde ahí empieza todo el tema de todos los niveles, o sea, de las escuelas, del trabajo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con esto porque así son las cosas y se dan cuenta, no se dan cuenta de que la vida funciona al revés, o sea, las leyes de la vida son diferentes, ¿no? No van por ese sentido. Estamos al revés de lo que la ley del universo pues diría, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, también creo que viene desde casa, desde nuestros padres, nuestra familia súper cercana que nos vaya diciendo y nos vaya alimentando esa parte. Porque evidentemente si yo no estoy fuerte en esa parte, si yo tengo un hijo, pues lo voy a educar de la misma manera porque creo que está bien, ¿no? Y les voy a contar rápido una experiencia que tuve. Yo en primaria súper fui muy buleada, no sé por qué, y realmente pues sí, tuve una primaria muy, en esa parte, medio feíta, ¿no? Y al grado que, por ejemplo, yo me sentaba al lado de una persona que tenía piojos, pero yo no sabía que tenía piojos, entonces simplemente por sentarme al lado de yo también era piojosa. Y yo, pero yo no tengo. Y esta parte como de quererte defenderte más, también yo hacía bullying como, Oye, Perla, ¿y qué tiene que si tuvieras piojos? Pues son animalitos. tengo un bosque, o sea, déjenme en paz ustedes, no, envidiosos. No, pero digo, perdona que interrumpa un Dime. poco, pero desde ahí empieza, ¿no? O sea, tengo sobrinas, las amo, ay, comercial, perdón, Están hermosas, ¿eh? pero, gracias. Pero realmente, ¿qué pasa cuando las mamás se enteran de que uno de los niños tiene piojos? O sea, cambia el espectro y cambia la perspectiva de o sea, no nada más del niño, sino de la mamá. Es como si dijeran, bueno, ¿qué está haciendo? O, esta señora dónde vive, que su hijo tiene piojos, válgame, o sea, y en algún momento todos los niños hemos Tuvieron padecido, digo, piojos. gracias a Dios a mí no me pasó, pero a mis dos sobrinos les pasó, o sea, y no por eso vas a ver mal a la mamá del compañero de tu hijo, de tu hija o demás.
desde ahí, pues, se empieza precisamente esto de lo que estamos hablando, que, pues, porque para la gente es muy fácil juzgar. Claro. Entonces vamos a, pues ahora sí que como niños vamos perdiendo pues ese espectro de visión de decir, bueno, pues no pasa, ¿saben? No pasa más allá de aplicar un medicamento y ya, pero los niños ya se quedan con pues, con esa perspectiva pues de decir fuchi. Se Sí. escucha feo, pero pues realmente así es. Perdón. No, Oye, sí, ¿y es como, quedan marcados esos niños? O sea, Ángela, ahorita que hablas de tus sobrinos, ¿sí quedan marcados los niños en la escuela? O sea, ya que se superaron el tema de los piojos y todo. No, pero para mi sobrina son dos. Una tiene 9 años, la otra tiene 4. La que tiene 4, digo, pues, a ella le vale la vida, ¿no? Está en la edad en la que pues, es jugar nada más. Pero a la más grande, eso yo creo que fue hace 1 año, 2 años más o menos, sí fue muy difícil para ella. Muy, muy difícil, obviamente por el proceso, por el ardor o picor, pero fue muy difícil porque sí en la escuela se notaba que pues, había pues hay una pequeña revolución, ¿no? De los que sí y los que no. Dios, Y como eran varios de los que sí, pues ahora sí que los que sí se sentían, ahora sí que menos, o se raro, sí. sentían sucios, raros, hasta cierto punto, y pues los que no tenían, quién sabe cómo los buleaban, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo curioso, pero son detalles que desde ahí empezamos a notar. Perdóname, Perla, Sí, ya no, no, te tranqui. interrumpí. No, y es que justo eso, por ejemplo, o sea, tus sobrinas están súper chiquitas. Yo hace años fui a la primaria, o sea, al final del día, después de tantos años, sigue siendo el mismo tema, ¿no? Y también ahí es, por ejemplo, con las madres, cómo te dan, por ejemplo, en el caso, mi mamá también era como chino, porque, o sea, como que me hacía sentir culpable también, ¿no? O sea, como que era, me merecía el bullying, o sea, sin decirme, sí, estás en bullying y no es lo que te mereces, o sea, no, es un lenguaje no hablado, pero yo llegaba a casa y es, oye, es que tengo piojos y digo, yo no tengo piojos y me dicen que no sé qué. No, pues es que, o sea, como que me hacía sentir que pues sí, o sea, que era, o sea, no recuerdo las palabras exactamente, pero sí me sentía como en casa y en la escuela como que pues sí, pues está bien, pues es que pues te sientas al lado de la piojosa, pues ¿qué hacemos? Y yo, pues habla con la maestra y dile que pues me cambie de lugar o no sé, y yo no tenía piojos, pero al final del día sentía que sí los tenía, ¿sabes? Me creí esa imagen y luego llego a casa y me la refuerzan, entonces en casa era como más de, a ver, no tienes piojos, o sea, como que me crearan esa autoestima de tranquila, no pasa nada, ya hablo con la maestra o qué te está pasando. O sea, como que igual reforzar un poco con nuestros padres o la gente muchísimo más cercana. Yo ya en secundaria era muy, muy buena yo en la parte de deportes y voleibol y quemados y estas cosas. Cuando yo llego a secundaria, diferente, pero ahí, no sé, fue como, no sé en qué momento, pero empecé como a creer un poquito más en mí. Entonces Perla era como que querían más bien en todos los equipos a Perla. Entonces la misma gente era como, de verdad, yo pasaba por la secundaria y había gente que me decía, ay, hola Perla, como famosa, ¿sabes? Y yo, hola, ¿cómo estás? Bien, ay, o me pasas tu teléfono, o cosas así. Y eso en el autoestima pues te eleva y más en secundaria, que también es otra etapa de adolescencia cañón. Y ahí como que me di cuenta, yo solita, que fui como creando ese autoestima en esa parte. Y me dije un día, pues si yo soy buena en esto, también debo ser buena en matemáticas, en química y en todo lo demás. Entonces me fui como forjando esa parte y ya hubo un momento en que cuando llego a prepa, bueno, yo ya tenía amigas, o sea, en toda la primaria yo decía, quiero tener una amiga, yo no sabía que era tener una amiga, o sea, estaba como que fue la evolución de primaria, secundaria y prepa, pero sí, o sea, es esa parte que te tienes que reforzar tú misma con lo que vas creciendo y aprendiendo, pero también cuando eres muy chico tienes que tener el apoyo total de tus padres. ¿Sabes una cosa, Perla? Y voy a tomar tu ejemplo que me parece fabuloso. Creo que todos, o sea, no sé, bueno, yo creo que no se puede generalizar, pero yo creo que un 90% de la población sufre de algún tipo de rechazo o ese tipo de experiencias de
nivel, o sea, de diferente tipo de nivel, ¿no? Pero, ¿qué pasa, Perla? Que nuestra autoestima nos enseñan a que todo depende de la valía de los demás hacia nosotros, cuando la autoestima debería ser la valía que nosotros tenemos que forjar de nosotros mismos, la opinión que tú tienes de ti mismo y de lo que pasa alrededor, y no darle tanto peso a lo que los demás o el exterior o lo que está sucediendo afuera esté, y para que tú te valores, ¿no? Eso creo que también es la parte como de amor propio, es como el quererte y entonces decir, no, es que yo merezco o realmente yo no pertenezco o yo no quiero este tipo de amistad, este tipo de relación, este tipo de salario en ese trabajo. Entonces ahí es cuando ya tú decides el sí y el no. Pero cuando no lo tienes o cuando está muy frágil esa parte, es muy fácil ¿Sí? decir, bueno, está bien, pues por ejemplo, pandemia, pues nadie, todo el mundo estaba sin trabajo y pues de que me den 50 pesos a que no me dé nada y a pesar de que yo cargue 10 bultos en la espalda, no pasa nada. O sea, sí necesitamos todos el dinero, pero también, o sea, equilibra, habla y di, oye, 50 pesos es muy poco, a lo mejor me puedes dar 200 y con gusto lo hago. Totalmente, totalmente. Yo creo que lo que decía Ángel, o sea, desde pequeño, y lo que también tú comentabas, desde pequeño te tienen que enseñar eso, o sea, de que la valía depende de tus propios criterios, ¿no? No nada más estar aguantando lo que la persona enfrente de ti está pensando de ti. O sea, ¿tú qué opinas, Ángel? Se me viene a la mente una pequeña anécdota que ahí pulula por internet. Y me gustó mucho. Me hubiera gustado haberla leído cuando tenía, pues cuando sea, pero antes. Y habla sobre sobre un chavo que se gradúa de determinada especialidad, determinada carrera, y el papá le regala un auto, vamos a ponerle un bocho, ¿no? Le regala un bocho, ya un poco, o un muy viejo, algo deteriorado, pero realmente estaba el bocho muy bien conservado. Entonces le pide que lo lleve a un lote de autos y le dice, bueno, ve al lote de autos y pregunta cuánto te dan por el auto. Y pues regresa no muy sorprendido porque pues él ya sabía. Y no, solamente me ofrecen, no sé, vamos a ponerle una cifra, 20,000 pesos. Ok, pues ahora busca a una casa de empeño. Ve a una casa de empeño y ve a preguntar cuánto te ofrece. Y regresa y pues no, me ofrecen menos dinero por el auto. Ok, le da un pequeño papel con una dirección y le dice, ve con esta persona y pues pregúntale cuánto te ofrece. Y pues cuando va con esta persona resulta que es un coleccionista y de los 10, 15, 20,000 pesos que le ofrecían, este señor ya le ofrece 250,000 pesos. Entonces ya pues regresa muy sorprendido, regresa feliz y le platica al papá y el papá le dice pues claro, o sea, no porque el auto um, tenga ciertas características quiere decir que no vale. Tú tienes que encontrar el lugar donde sí te valoren y donde sí sepan cuál es tu alcance, ¿no? Cuál es tu, eh, pues sí, potencial. Vamos a llevarlo un poco de este lado de la realidad, fuera de la anécdota. Pero nos pasa mucho, creo que nos pasa muy seguido esto, en el que pues estamos en algún lugar y no nos sentimos totalmente valorados o no nos prestan atención y pues eso conlleva que también nuestro salario no llene. Esto obviamente pues debe de ir de la mano con, con voluntad y con ganas de crecer, pero eh, como eso no nos lo enseñan, creemos que donde estamos bien o creemos que también el hecho de percibir lo que percibimos es como, ok, es lo que tengo y no me tengo que soltar. Aunado y sumado un poco a esto, bueno, me va a tocar platicarles un poquito a lo que me dedico. Me dedico a retail,
en la industria de la moda. Yo trabajé en tiendas. Bueno, ya Perla y Pau saben un poco De la historia. esta mini trayectoria, ajá, pero como fue mi primer trabajo y era el primer trabajo de muchos adolescentes, ¿crees que ese mundo es como el único que existe y hay gente que se queda ahí porque piensas que después de ahí ya no va a haber nada salvo tu carrera y que te especialices en tu carrera? Pero una vez saliéndose de ahí, me pude dar cuenta, o una vez que me salí de ahí, me pude dar cuenta que hay un mundo de posibilidades, hay un mercado enorme y que no por estar eh, o haber trabajado en una empresa muy grande o pues sí, en una marca muy reconocida, quiere decir que hasta ahí, porque ya los demás ya te ganaron el changarro. Eh, e incluso también crees que pues la información que tienes es muy poca, pero el momento de salir, como el hecho de aprenderle a una empresa que ya está perfectamente bien posicionada, te das cuenta del alcance y la capacidad que tienes. Desafortunadamente, pues de este otro lado, tú percibes cierto salario y crees que eso pues va a ser lo que siempre vas a estar percibiendo y eso es lo que está bien y eso es lo que estamos acostumbrados todos. Digo, eh, lo sé por otras personas que así pasa y así sucede en muchos de los casos. Entonces, eh, pues este trabajo también de introducción a uno mismo para aceptar y ser conscientes del merecimiento puede ser incluso un muy buen detonante para decir, bueno, voy a dejar de lado un poquito mi confort y pues vamos a salir. Nos va a doler, pero pues hay que salir a buscar y a merecer lo que realmente merecemos. Por ejemplo, lo que decías ahorita de cuando saltas, cuando sales y te das cuenta que tienes como un mundo de posibilidades, creo que ahí es uno de los primeros pasos o los pasos básicos donde tú saltas, donde tú como que rompes el cascarón y te das cuenta que hay otras cosas y que mereces más. Y ahí también viene la palabra, se me vino a la mente la palabra abundancia y prosperidad, que muchos siempre decimos que es como en la parte de dinero, ¿no? Que claro, que en esta vida pues sí necesitamos la parte de la moneda pues para poder comprar y subsistir, ¿no? Pero también la palabra de abundancia y prosperidad es eso justo, o sea, que te abre la mente, tú ya estás comiéndote esa parte propia que dices, perfecto, ya salí de aquí, sé que puedo hacer este otro negocio o tengo otra, y estoy viendo otra posibilidad de cómo poder crecer también. Y esos son como ideas que te van llegando a ti en parte como de abundancia para poder crecer en esa parte. Y creo que son como saltos que vas haciendo y cuando llega alguien y te dice, oye, te ofrezco lo del, por ejemplo, lo del bocho que decías. Y tú, sí, gracias, pero no vale esto. O sea, vale esto, ¿sabes? Entonces, y si no tuviéramos ese como salto o ese despertar, sería como, bueno, a lo mejor internamente es, bueno, sí, porque pues ahorita esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Entonces, bueno, pues de 20 a que no me den nada o de a que lo vendo o cosas así. Entonces, creo que esa parte está súper padre porque así es como la gente, o como también a mí me ha pasado, que te das cuenta que vas saltando y vas diciendo, perfecto, creo que no es aquí, creo que es de otra manera. Creo que ya se va a acabar el tiempo de este programa, pero podemos resumirlo, cada quien si quiere con un minuto. Para mí el tema de merecimiento tiene que ver con la conexión con el Ser Supremo, con tu conexión, con lo que dices de la abundancia, tu conexión espiritual, porque te enseña tu valía, quién eres. Entonces, yo creo que trabajar ese tema te va llevando más a cuánto realmente mereces. Ir explorando ese tema, pues ya sea a través de meditación, ya sea a través de una práctica espiritual que tú desarrolles. Yo creo que es por ese lado, desde mi punto de vista, el que uno puede ir creciendo más con el tema del merecimiento. Bueno, yo creo que este tema yo lo cerraría en esta parte que es como ligadísimo a la parte de amor propio, el saber que cuánto valoramos el estar creciendo con nosotros por medio de estas herramientas y
saber decir que no y saber aceptar también lo que creemos que sí vale la pena para nosotros, para nuestro crecimiento. El momento en que yo esté tranquila y en paz, creo que esa es como una buena respuesta. Mi punto de vista es importante trazar un plan. Digo, hay un sinfín de actividades y dinámicas para trabajar con el merecimiento. Es trazar, perdón, un plan en el que, bueno, tengo estas opciones y estas otras son las que puedo yo recibir. Digo, sirve para todo, familia, pareja, trabajo, dinero, futuro, lo que sea. Y una vez trazado el plan, lo que se tiene, lo que no se tiene, el objetivo, la meta, pues ir caminando sobre el que sabemos que nos va a hacer llegar de manera más eficaz y eficiente a donde queremos llegar. No antes, y sin olvidar que pues hay muchos ejercicios para poder pues reconocerse, para poder trabajar con uno mismo y saber decir, porque bueno, se nos va a llegar dentro de ese plan el punto en el que nos van a hacer trastabillar, pero entre más trabajados estemos e interiorizados estemos en cuestión de, sabemos que puede pasar esto y yo voy a tener la seguridad de decir, no, voy a tener la seguridad también incluso de reconocer cuando puedo aceptar una u otra propuesta. Entonces, creo que va a ser más fácil para nosotros una vez ya trabajada esta parte y pues bueno, poder avanzar más fácil. Chicos, pues ya se va a acabar. Les agradezco muchísimo su hermosísima compañía. Qué padre compartir con ustedes. Y pues nos despedimos. Gracias. Buena Para la vibra próxima. para todos. Un beso enorme. Bye. Gracias. Bye. Bye.